allá por mediados del siglo XV, el bueno de Gutenberg, allí en su pueblo alemán, da a la luz, crea este aparato que tanto ha cambiado la civilización occidental, la imprenta manual. Anteriormente los libros sí que existían, todos, bueno, podemos recordar películas como por ejemplo como El nombre de la rosa, donde está allí el refectorio, el scriptorium, con los amanuenses escribiendo, con esa sacrificada oficio de escritor, ¿verdad? Sí. Escribiendo en sus bancos a mano, copiando, sacrificándose por copiar los libros uno a uno. Y aquello, claro, ¿qué daba lugar? Pues aquello daba lugar a que los libros fueran un bien escasísimo, que fueran casi como un tesoro, porque cada libro exigía muchísimas horas de trabajo. Era único. Cada ejemplar, no existía otro igual, y para copiar uno u otro, de uno a otro, pasaban meses. La imprenta revolucionó todo, cambió el mundo, cambió el tránsito de la información, el acceso a la cultura. Ya no era una cosa, un privilegio de unos pocos que podían costearse, que podían pagarse un libro, un códice manuscrito. Desde ese mismo momento en que los tipos de plomo empezaron a imprimirse sobre las viejas hojas hechas con tela, desde ese mismo minuto la cultura se disparó y tuvo vocación de querer llegar a todo el pueblo. Pasarían siglos hasta que llegáramos a un momento como el actual, en que la cultura se reparte incluso de forma digital. Pero el invento de la imprenta fue el pistoletazo de salida. Fue el decir, vamos a comenzar. A partir de ahora la cultura no será solo de unos pocos, de los nobles, de los poderosos, va a ser patrimonio de todos. Y así eso ocurrió en los mediados del siglo XV, allá por el 1450 y tantos, se imprimen las primeras hojas. Y durante ese siglo, hasta finales del siglo, casi inicios del siglo XVI, aparecen los libros como con cuentagotas. Los libros impresos son impresos de pocos en pocos, casi de uno en uno, los que se llaman y llamaron incunables, aquellos que aún estaban en la cuna. A partir del 1500, 1501, incluso, bueno, dependiendo ya si lo dice un especialista o lo dice un librero o un aficionado, hay gente que habla de posincunables, aquellos que son de 1500 y pico, 1510, todavía se les llama incunables y por lo tanto se les llama posincunables. Pero bien es cierto que los libros se consideran técnicamente incunables hasta el 1500. En 1501 empiezan a ser ya libro antiguo. Inicialmente, muchos profesionales de imprenta eran transhumantes, lo que permitió unificar algunos criterios de composición y usos tipográficos, aunque también se fueron estableciendo particularidades regionales en la edición y el diseño de los libros, el modo de impresión y los utensilios necesarios para ello. Existen algunas imágenes de talleres de imprenta antiguos que nos permiten conocer la organización física de los espacios de trabajo, las actividades e identificar el mobiliario. El taller tiene una serie de muebles e instrumentos, el principal y más caro de los cuales era la prensa, que fue una adaptación de la de tornillo usual para la elaboración de vino y aceite. Entre los elementos constitutivos de la prensa se pueden mencionar básicamente dos: uno que ejerce presión verticalmente y otro que se desliza horizontalmente para trabajar sobre la forma. Esta forma deslizable está compuesta por una cama dura en la que se apoya la rama y una bisagra o tímpano en el que se detiene la frasqueta, que es la que contiene las ventanas del tamaño de las páginas que se desea imprimir. Las frasquetas y las ramas dependen de los formatos de papel que se utilizaran. Para el entintado de la forma se usan las balas que están rellenas de lana y tienen los mangos de madera. Los otros muebles e instrumentos de la imprenta antigua son la galera, una charola con 3 bordes para contener las líneas formadas de texto, el componedor ajustable, que es una regla con ángulo y tope para acomodar las letras, la caja y la platina, y las ramas, que es un bastidor rectangular de hierro con tornillo en los costados para ajustar los tipos móviles. También existen mesas o chivaletes donde se apoyan y guardan los cajones de letras. El gremio de los impresores pues también compendiaba una serie de oficiales o de trabajadores que se organizaban en 3 tipos según la escala de sus conocimientos, ¿no?
que sería, arriba del todo estaba el maestro, después un poquito más abajo vendría el oficial y un poquito más abajo estaría el aprendiz. El maestro cobraba pues un sueldo, un salario, el oficial también, el maestro, pues bueno, no hace falta que lo explique, pues el maestro era el que sabía todo el oficio de pe a pa, el oficial era el currito que con experiencia y el aprendiz era el joven o el chaval que su padre le llevaba allí de una oreja para que se fuera de buen provecho y fuera un hombre recto y virtuoso en la vida, y allí le dejaba en la puerta de la imprenta, en este caso, en manos del dueño, que, como ocurre ahora, porque yo creo que se pasa parecido, bueno, quieren, en vez de ser mileurista o becario, que en este caso sería el becario, pero becario. Bueno, y es un becario a la antigua, un becario del siglo de oro, ¿no? El pobre aprendiz. Pues se le daba, no se le pagaba cero, ni un maravedí. Entonces aquí al aprendiz se le daba comida, se le daba ropa, por llamarlo de alguna manera, porque era un jubón ahí, vamos, una túnica, y unas calzas y unos zapatos y un poco más, y se le daba habitación, que normalmente solía ser una habitación, un cuarto trastero que estaba en la propia imprenta. Y allí vivía el pobre aprendiz para ir escalando puestos en el gremio de los impresores. Vamos a empezar por el primero de los oficiales que trabajaban en la imprenta. Empezamos por el cajista o compositor. El cajista o compositor es aquel que realmente crea el escrito, crea el diseño de la página, el que coloca las columnas, coloca los márgenes, el que va colocando todas las letras con unos tipos de plomo fundido en los cajetines y va creando las líneas de texto, hace las justificaciones, en fin, es realmente el que diseña la hoja. El cajista trabajaba, bueno, casi como hoy, en muchos casos yo creo que casi todos trabajaba de estajo. O sea, incluso había competiciones dentro de las imprentas. No es raro que un cajista sacara 1000 tipos a la hora, que parece una barbaridad. O sea, poneros vosotros, imaginaros letra a letra colocando en un cajetín, que hay, metiendo palabras, meter 1000 tipos en una hora sin equivocarte, aunque luego había un corrector, pero ahí hay que tener una destreza y una pericia muy grande, para luego dejar los espacios. Hay que darse cuenta que a veces hay libros que iban a 2 columnas. Bueno, esto era un trabajo que exigía mucha especialización. Muchos cajistas tenían una cierta formación y una cierta cultura, pero no todos. Había algunos que eran artesanos muy buenos, pero con una cultura limitada. Por eso el corrector pues, es una parte importante en el taller del impresor. Los siguientes operarios que trabajaban en cualquier imprenta que se preciara o cualquier imprenta normal de la época eran el tirador y el batidor. Trabajaban mano a mano. Estos son, digamos, los operarios de destreza física o de fuerza física. Son los que mueven las palancas y los tiradores de la prensa manual. Uno de ellos es el que va con unos, vamos a decir así, como unos puños de cuero, va empapándoles en la tinta y va impregnando las planchas que ha montado el cajista con los tipos de plomo. Las embadurna, las impregna de tinta, se colocan los pliegos de papel y se baja la bandeja y el tirador tira de la palanca y haciendo un cierto esfuerzo la imprenta baja, corre y va sacando los papeles. Se abre con cuidado y se ponen a secar. Digamos que estos dos operarios solo se les exigía cierta fuerza física, se les exigía que fueran un poquito cuidadosos y sobre todo que se dieran rapidez. No se les exigía una capacidad intelectual ninguna. Eran la parte física o manual de la imprenta, lo que ahora se suple con la maquinaria o con la energía. Era la energía, el músculo que movía la maquinaria de la imprenta manual. Otro de los operarios que trabajaban en todas las imprentas era el corrector. Todas las imprentas necesitaban un corrector.
porque el texto, pues como ocurre ahora, a pesar de que los cajistas eran operarios muy cualificados, bastante experimentados normalmente, pues podían cometer un error, comerse un tipo, bailar una letra con otra. Entonces el corrector tenía que hacer una revisión. O sea, normalmente era una persona con una cualificación intelectual, con conocimientos de lingüística, que era lo normal, y solía hacer una corrección a fondo del texto, y normalmente luego hacía una lista que se llamaba una lista de gazapos, una lista de ratas, que suele aparecer en los libros también, que una fe de ratas, que es normal que aparezca, donde se cotejaban los errores del libro, aunque después también por parte del Estado se hacía una fe de ratas para situar las erratas que eran obligatorias de decir a los lectores y de contar a los lectores. El corrector era uno de los operarios o uno de los oficiales importantes de la imprenta, y con él pues se conforma, digamos, la plantilla de una imprenta normal. Suscribiros. Es necesario que os suscribáis porque necesitamos suscriptores para seguir generando contenidos, para seguir estando motivados y teniendo mucha ilusión en contar estas cosas. Y nada más, nos despedimos de todos vosotros, que paséis una feliz semana. Y hasta el próximo programa. Y leer mucho, amigos. Adiós. Adiós.